Hoy vamos a tratar un punto muy importante para nuestro país. Hemos analizado en distintos comentarios, en distintos videos, la situación de la población, la situación social en que se encuentra la población de México, ¿verdad? Pero retomando prácticamente a la población adulta. Sin embargo, hay otro factor muy importante que es la población infantil. Mexicana, ¿verdad? Y quiero compartir en estos momentos, por la importancia que significa, pues un reporte de la situación infantil en México que hace la UNICEF y Coneval, donde nos da una idea, nos da números, nos da estadística de la situación real de la población infantil, ¿verdad? Que se supone que es la población humana en progreso, en desarrollo, ¿verdad? Y que es la que posteriormente se supone vendrá a sustituir a la población que envejece. Pues el panorama no es nada alentador y vamos a verificar algunos datos acerca de este tema, ¿verdad? Es muy importantísimo conocerlo porque todos hablamos de los intereses de los mayores, de la mayoría de la gente de mayor edad, ¿verdad? Pero nos olvidamos de la población infantil por X o Y razón. De cuando menos intentar saber, de conocer, de ubicar en qué situación se encuentra, ¿no? Bien, pasemos a la información. Datos de UNICEF y Coneval, ¿verdad? Bien, la información es la siguiente, dice, la incidencia de pobreza para la población total en México en 2022 fue de 36.3%, mientras que para la población de niñas, niños y adolescentes fue de 45.8%, ¿verdad? De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México. ¿Sí? De acuerdo a los datos de estos organismos, mientras que de manera general para la población total en México es del 36%, si nos vamos ya al caso específico de niños, la incidencia de la pobreza es del 45.8%, del 46% prácticamente. Continúa el artículo diciendo, de todas las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, aproximadamente 4 de cada 10 viven en condiciones de pobreza moderada y 1 de cada 10 vive en situación de pobreza extrema, ¿verdad? Al fin de cuentas, pobreza
Pobreza moderada, bueno, y pobreza extrema, ¿verdad? 4 de cada 10, es decir, el 40% pobreza moderada y 1 de cada 10 en situación de pobreza extrema, ¿verdad? Sí, el 10% en pobreza extrema. En el caso de la población infantil y adolescente mayor de 3 años, hablantes de lengua indígena, se observa una alta incidencia de pobreza y carencias sociales, ¿verdad? El 79.1% de esta población tiene al menos 3 carencias sociales de estas. La de mayor presencia es la carencia por acceso a la seguridad social, el 93.9%, ¿verdad? Es decir, la población indígena, niños indígenas. Esto contradice la supuesta preocupación que tiene por los indígenas este gobierno, ¿verdad? Viene el 12 de octubre, viene la conmemoración de la caída de Tenochtitlán y piden disculpas al rey de España y a los españoles, ¿verdad?, por las injusticias y atropellos de hace 500 años, y veamos la realidad actual, a los actuales de hoy, en la situación que los tienen, ¿verdad? Ni siquiera la mínima atención para estos, y que son niños, ¿verdad? Población indígena, mucho amor por el pasado de los indígenas, pero un abandono total, de hecho, ¿verdad?, no de palabra, en la situación de la niñez. En este caso estamos hablando de la niñez indígena, ¿verdad? Claro, igual de toda la población indígena, pero en este caso quien sale perdiendo más es la niñez indígena. No saben que existen estos niños, ¿verdad?, por lo que se ve por parte del gobierno, ni por el gobierno anterior, ni por el gobierno actual, ¿verdad? Sí, pero sí, incendiarias declaraciones para que nos pidan los españoles disculpas a estos indígenas, mientras, como ya vimos, que existe una alta incidencia de pobreza y carencias sociales. 79% tiene al menos 3 carencias, y la principal carencia es la seguridad, el acceso a la seguridad social, con el 93.9% en total abandono de la población indígena, ¿verdad? Entonces los rollos de mucho amor al indígena no concuerdan con acciones concretas y específicas de apoyo, ¿verdad? Porque claro, es más fácil echarse un rollo, ¿sí?, y declararse benefactor y justiciero de palabra, y tratar de afamarse y elevar la imagen con eso, ¿verdad?, con esas declaraciones, que es el único objetivo, ¿no?, personal y egoísta de estos gobernantes. Bien, hay incidencia mayor de pobreza en infantes y adolescentes que reportan alguna discapacidad, con el 51,4%. ¿Sí? Existe una mayor incidencia de pobreza entre niños, niñas, niños y adolescentes. En las entidades federativas de la región sureste, como siempre, 62.5% en la región sureste, es decir, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, todo eso, ¿no?, Yucatán, así como en las rurales del país, 56.3%. Así es, lo rural está totalmente abandonado, y aún más quedó abandonado con la desaparición de muchos apoyos por este gobierno. Por el sexenio anterior, López Obrador canceló demasiados apoyos a las zonas rurales, ¿verdad?
donde se encuentra también la población indígena. Bien, entre las características del hogar que reportan mayores niveles de pobreza se encuentran aquellas asociadas al mayor número de integrantes con discapacidad, o que haya al menos una persona en el hogar que tenga una discapacidad. Por otra parte, la pobreza en el hogar se reduce al incrementar el número de personas ocupadas. Pues claro, ¿no? Si hay más trabajo, hay más ingresos, ¿verdad? Y puedes reducir tu nivel de pobreza, ¿verdad? Como familia. Bien, el 59.3% de los infantes de 0 a 5 años no cuentan con seguridad social en México. Total abandono la niñez. La población de 0 a 5 años se ubica en el nivel más alto de carencia por acceso en la mayoría de los derechos sociales, siendo la más alta la carencia por acceso a la seguridad social, 59.3%, y la carencia por acceso a servicios de salud, 45.9%. Todas esas que Coneval clasifica como carencias, ¿verdad? Por su parte, los adolescentes entre 12 y 17 años reportan la menor incidencia de pobreza, 42.9%, dentro del grupo de población de infantes y adolescentes. Pues eso se explica porque muchos niños a partir de esa edad empiezan a ganarse su sustento, ¿verdad? Inician su actividad laboral para tratar de tener algo de dinero y quizás eso le reduzca esa incidencia de la pobreza, ¿verdad? Una de las carencias sociales con mayor presencia entre los adolescentes de 2 a 17 años es la del rezago educativo, 16.1% tienen rezago educativo. Las razones principales por las que no asisten a la escuela son por falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a esta. Falta de interés, pues no tienen ingresos, ¿verdad? Si están en pobreza, están desnutridos, pues obviamente no tienen energía y no tienen interés, ¿verdad? Todo eso se deriva de esa situación en que se encuentran de abandono, de pobreza, ¿verdad? Y no simplemente la falta de interés, ¿sí? Bien, los especialistas advierten que los programas de protección social federales han contribuido a la reducción de la pobreza, cosa bastante falsa, ¿verdad?, en los años recientes. No obstante, la incidencia de la pobreza en niñas, niños y adolescentes sigue siendo mayor que para la población adulta. Digo, los datos son escalofriantes, ¿no?, y certeros, es decir, sigue habiendo pobreza. Entonces, ¿en dónde la incidencia del programa social ha favorecido para la reducción de la pobreza? Fueran otros datos, si así fuera. Datos con menos incidencia de pobres, ¿verdad? Bien, esto invita a que el Estado mexicano en sus diferentes niveles promueva acciones integrales bajo el principio de equidad, con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar de este grupo de población. No lo hace, ¿verdad? Reconocen que los programas de protección social actuales han generado una reducción significativa de la pobreza por ingresos. Sin embargo, no han tenido un efecto en las carencias sociales. Aquí, según se refiere a que
Si alguien recibe un programa social, por ejemplo la pensión, dice, no, pues como ya tienes ingresos, pues ya disminuyó tu pobreza, ¿no? Pero si la pobreza sigue siendo pobreza mientras dependas de alguien que te mantenga, ¿verdad? Ese es el punto. Se redujo la población, aparte, ¿verdad? Aparte, con este gobierno se redujo la población que recibía apoyos económicos, ¿verdad? Con lo que se supone se reducía su pobreza, ¿sí? Por lo tanto hay una contradicción ahí, puesto que dejas a más gente sin apoyos, pues quiere decir que la pobreza ha aumentado. Desde la lógica de ellos, que si te dan un apoyo, pues ya disminuye tu pobreza, ¿verdad? Aunque en la realidad no es así. Si tienes el apoyo es porque eres pobre y sigues siendo pobre. Y por eso dice que no ha tenido un efecto en las carencias sociales, ¿verdad? Porque los manejan al otro lado de las carencias sociales. Sí, recibe dinero, pero no tiene acceso a la salud. Digo, recibe una migaja además de dinero, ¿verdad? Principalmente, pero no tiene acceso a la salud, no tiene educación de calidad, no hay hospitales, sí, no tienes trabajo, no hay ingresos suficientes, estás desnutrido, no tienes buena alimentación, entonces sigues siendo pobre. Bien, en particular las dificultades para acceder a los servicios de salud, dificultades, ¿verdad? Para acceder a los servicios de salud y la seguridad social prevalecen y han aumentado. Por ello, las políticas encaminadas a la generación de empleos formales son cruciales. De manera adicional, es importante seguir expandiendo la protección social, especialmente con foco y prioridad en las poblaciones más vulnerables. Viene de este informe de UNICEF y Coneval. Pues sí, es lo que hemos dicho, es lo que nos queda claro, que se necesita garantizar el acceso a los servicios de salud, pero obviamente tienen que estar ahí. Si no se invierte en salud, no se invierte en seguridad, no se invierte en educación, pues ¿a dónde van a ir? ¿De qué manera van a acceder a esos bienes, verdad? Pues no hay manera. Y en este sexenio ha quedado totalmente abandonado todos esos sistemas de salud y de seguridad. Es más, fueron destrozados, ¿verdad? Cancelaron Seguro Popular, cancelaron INSABI, que después crearon INSABI y lo cancelaron. Presupuesto del sistema de salud, Secretaría de Salud fue desviado, ¿hace para dónde? Desabasto de medicina y equipo, falta de mantenimiento de hospitales, falta de médicos preparados y capaces, ¿verdad? Bien preparados, especialistas. Los centros de salud en la población, los mismos que ya había desde otros sexenios, no se construyeron nuevos ni se mejoraron los nuevos. Y el desabasto prácticamente total de medicina, de medicamentos importantes, ¿verdad? Si surten lo más barato, lo que puedes conseguir en una farmacia, ¿no? A bajo precio, pero el resto para enfermedades graves, para tratamientos largos y de mayor complicación, se han negado a comprarlos y el desabasto es total. Ese es el abandono, ¿verdad? Se cancela Cruzada contra el Hambre, ¿verdad? La seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria vulnerada, promoviendo las importaciones de alimentos y no la producción nacional, es lo que hizo el gobierno
el sexenio pasado, ¿verdad? Y el ejemplo del abandono a la niñez, creo que el ejemplo más claro y más evidente y más conocido, pero que el egoísmo, muchas personas no lo concientizan, no lo toman en cuenta y hacen como que no supieron y como si eso no hubiese existido, que fue la cancelación de los tratamientos contra el cáncer para niños enfermos de cáncer, ¿verdad? Y sobre todo esos que apoyan a la 4T se hicieron los desentendidos, no solo en sus bases, sino principalmente aquellos que se dicen los representantes del pueblo como diputados y senadores, que no dieron ninguna declaración, ningún reclamo para que fueran restablecidos los tratamientos contra enfermedades graves para los niños. Acataron la orden de López Obrador, ¿verdad? Igual el secretario de Salud acataron la orden de López Obrador. De manera egoísta e inhumana acataron esa orden y no respingaron para nada, ¿verdad? Pero sí respingan porque Colón llegó el 12 de octubre a América, ¿verdad? Pero sí respingan que porque necesitan una nueva Suprema Corte de Justicia, un nuevo Poder Judicial y andan al 100% ocupados en eso, ¿verdad? Pero con los niños con cáncer sigue el problema. Y en general de todo el sistema de salud, también para los tratamientos de cáncer para mujeres y hombres, adultos, y enfermedades graves, han desaparecido todo eso. Afecta fuertemente a las personas que viven en la ciudad, ahora los que viven en el campo, a esos indígenas que están por allá, marginados, campesinos marginados, que no tienen ni centro de salud, tendrán un centro de salud ahí muy raquítico, ¿verdad? Total desprecio y abandono. Y nadie reclamó por eso de esos de la 4T que se dicen humanistas. Aceptaron la disposición de López Obrador y ahora siguen en la misma tónica al parecer con la Claudia Sheinbaum. Se desgarran la vestidura por otras cosas los diputados y senadores de la 4T, supuestos representantes del pueblo, pero nunca señalaron, ni criticaron, ni cuestionaron, ni exigieron que se repusieran el sistema de salud y sobre todo los tratamientos contra el cáncer para la niñez principalmente. Claro, también para los adultos, ¿verdad? Porque son humanos. Y que todo el sistema de salud no hubiese sido desmantelado. Ahí hubieran puesto oposición real. No se toca el sistema de salud, el sistema de salud se tendría que mejorar. Esa debió haber sido su posición. Invertir más dinero y más dinero. Nuevos hospitales más modernos. Médicos bien preparados, especialistas bien seleccionados, bien escogidos. Centros de salud distribuidos en la mayor parte del territorio nacional, nuevos donde no había y mejorar los que ya había y rescatar esa niñez que está desprotegida y está en el abandono, como los datos que está dando UNICEF y Coneval, ¿verdad? La pobreza obviamente ataca con mayor incidencia a la niñez, ¿verdad? Con mayor agresividad se va contra la niñez. Y la niñez es aún más vulnerable porque está en formación, está en desarrollo físico y mental, biológico. No tiene los nutrientes, ni el cuidado de tu salud, de prevenir y combatir enfermedades. Entonces, ¿qué clase de humanos se está generando, no? ¿Qué producto cuando lleguen a la adolescencia
de qué calidad van a ser. Y pues por eso pues no hay motivación para el estudio, ¿verdad? Si se viene defectuoso desde el principio. Y defectuoso porque no se le dan las condiciones, ¿verdad?, que requiere el cuerpo humano para desarrollarse de la mejor manera y de la manera más óptima. Y están abandonados en los hechos, ya están los datos. Los rollos justicieros y los rollos austeros y los rollos embusteros y los rollos disque-humanitarios del humanismo mexicano son puros rollos. En concreto se han dedicado a gastarse la lana en otras cosas, ¿verdad? Y está el ejemplo, lo sigo repitiendo, de este sexenio que se quedó saqueado el país. ¿Dónde se fue ese dinero? ¿Quién sabe? Miles de millones de dólares y la niñez sigue abandonada. Como ya decía, nada en salud, al contrario, se destruyó la salud. Nada en seguridad, se destruyó la seguridad. Nada en educación, ya nomás se le mantiene ahí por la inercia, ¿no? Pero se disminuyó el apoyo a la educación. Esos son los hechos. Y se gastaron millones de millones en otras cosas que no benefician lo humano, al factor humano, que es el factor decisivo para el desarrollo de la sociedad, el desarrollo social y la convivencia humana, ¿verdad? El humano es el decisivo y se tiene que atender desde la niñez. ¿Sí? Bien, ese sería mi comentario y les dejo los datos ahí para aquellos que aún no racionalizan